El lenguaje y sus características, por Javiera Peña Pérez, Constanza Gutiérrez Moroso, Yanira Navarro Calderón, Jaime Morales Troncoso y Cintia Herrera Cadena. Introducción. Algunos conceptos básicos del lenguaje y sus características que vamos a ver en esta presentación son 1. La comunicación, 2. El lenguaje, 3. La lengua, 4. El habla, 5. Código, 6. Trastornos específicos del lenguaje y 7. Enfoques del desarrollo del lenguaje. La comunicación es un proceso de intercambio de mensajes. Según Martínez, es un proceso mediante el cual un emisor transmite uno o más mensajes sobre un contenido determinado a uno o varios receptores utilizando un código conocido por todos los participantes. Está la comunicación verbal y no verbal. La comunicación verbal se refiere a la oral o la escrita, mientras que la comunicación no verbal se refiere a gestos corporales o faciales, imágenes, sonidos, posturas, miradas y también la distancia corporal. Dentro de la comunicación no verbal encontramos la kinésica, la cual se conoce como el lenguaje corporal. Este concepto alberga todos aquellos gestos que hacemos y no expresamos de forma verbal. También el paralingüístico, donde podemos encontrar distintos elementos que la constituyen, como el tono, el volumen, ritmo, respiración y la vocalización. Finalizando a la proxémica, la cual estudia el comportamiento no verbal relacionado con el espacio personal y el estudio sobre la conducta territorial humana. Número 2. El lenguaje. El lenguaje es la herramienta primordial para la comunicación. Es lo que pensamos, es como el vehículo de nuestros pensamientos. Y es así como Supir señala que el lenguaje es un método exclusivamente humano de comunicar ideas, emociones y deseos por medio de un sistema de símbolos producidos de manera deliberada. Estos símbolos son ante todo auditivos y son producidos por los órganos del habla. Número 3. La lengua. La lengua es el sistema de comunicación o signos lingüísticos que condicionan el habla. Se caracteriza por ser propio de una comunidad, al igual que es el proceso cognitivo por el cual los seres humanos, haciendo uso de sus competencias lingüísticas innatas, aprenden a comunicarse verbalmente usando la lengua natural de su entorno. Número 4. El habla. El habla es la realización de una lengua, es decir, es el acto individual por medio del cual una persona hace uso de una lengua para poder comunicarse, elaborando un mensaje según las reglas y convenciones gramaticales que comparte con una comunidad lingüística determinada. Y bueno, en esta imagen podemos ver y analizar el hecho de que el lenguaje más la lengua y más el habla nos dan como resultado la comunicación. Es por eso que la implementación de los 3 primeros conceptos son básicos para la ejecución de la comunicación. El código es un conjunto de signos y símbolos, los cuales deben ser compartidos o consensuados entre los integrantes del proceso de comunicación. Es indispensable para que el proceso comunicativo se lleve a cabo correctamente. Los códigos pueden ser lingüísticos y no lingüísticos, los cuales el lingüístico pertenece al lenguaje y el no lingüístico proviene de áreas ajenas. Por otra parte, los códigos lingüísticos pueden ser 2 tipos, naturales, orales y escritos. Dentro de los elementos de la comunicación podemos encontrar 6. Primero está el emisor, que es la persona quien emite el mensaje. Luego el receptor, la persona quien recibe el mensaje. El código mencionado anteriormente, el mensaje, que sería el mensaje emitido, el canal, que es el medio por donde se transmite el mensaje, y el contexto. Hagamos un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Primero está la comunicación, que es la transmisión de ideas y pensamientos. El habla, que es lo que se expresa, es decir, el acto motor que nos permite hablar. Luego tenemos el lenguaje, que es lo que pensamos, el vehículo de nuestro pensamiento. Y luego tenemos la lengua, que es un sistema de comunicación verbal y escrito. TEL. ¿Qué es? El TEL es un trastorno específico del lenguaje. Es un problema de la comunicación, el cual es difícil de definir, diagnosticar y tratar.
Este trastorno interfiere en el desarrollo de las habilidades del lenguaje en niños y niñas y puede afectar el habla, la capacidad para escuchar, la lectura y la escritura. Ahora, este concepto deja de definirse como trastorno específico y cambia y se denomina TDL, que quiere decir trastorno de desarrollo del lenguaje. ¿Qué es? Es un problema de comunicación y forma parte de los trastornos del desarrollo neurológico. Existen dos tipos de TEL, el TEL expresivo y el TEL mixto. El TEL expresivo es una afección en la cual un niño tiene una capacidad por debajo de lo normal en cuanto al vocabulario. Pueden existir errores de producción de palabras, incapacidad para utilizar los sonidos del habla en forma apropiada para su edad, un vocabulario muy limitado, cometer errores en los tiempos verbales o experimentar dificultades en la memorización de palabras o en la producción de frases de acuerdo al nivel evolutivo de cada niño. Las dificultades del lenguaje expresivo interfieren significativamente en el aprendizaje y en la interacción comunicativa, pero sin embargo, un niño con este trastorno puede tener habilidades normales del idioma para entender la comunicación verbal o escrita. TEL mixto. Aquí se incluyen características del TEL expresivo, pero en el TEL mixto existen dificultades para comprender palabras, frases o tipos específicos de palabras, tales como conceptos especiales, algunos verbos, sustantivos, etc. Estas dificultades del lenguaje receptivo-expresivo interfieren significativamente en el aprendizaje y en la interacción comunicativa. Plano fónico. Es la figura retórica que consiste en la repetición de un mismo sonido o de varios semejantes o próximos en un verso, estrofa o periodo. Se ocupa del sonido y del fonema y lo integra dos disciplinas, la fonética y la fonología. La fonética estudia la composición material, física y fisiológica de los fenómenos sonoros del lenguaje, es decir, del sonido, articulación, transmisión y percepción. La fonología estudia los fenómenos sonoros del lenguaje y se ocupa del fonema como unidad mínima, sin significado, pero capaz de diferenciar significados. Ahora veremos los 4 enfoques que dan desarrollo al lenguaje: el enfoque neurolingüístico, el psicolingüístico, el neuropsicológico y el enfoque conductista. El enfoque neurolingüístico es el que estudia los mecanismos del cerebro humano que facilitan el conocimiento, la comprensión y la expresión del lenguaje. Es un método pedagógico utilizado en la enseñanza o adquisición de una segunda lengua en un entorno escolar, que privilegia la habilidad para comunicar en forma oral y escrita. Por otro lado, el enfoque psicolingüístico es la ciencia que estudia la psicología y la lingüística, es decir, el cómo el sistema de nuestro cerebro y sus funciones comprenden y producen el lenguaje. La psicolingüística como disciplina entrelaza la psicología lingüística al estudio de temas como el proceso por el que un niño adquiere su lengua, la emplea y presenta o no determinados trastornos o alteraciones. Además busca los mecanismos neurolingüísticos y trata de las relaciones que se dan entre el cerebro y el lenguaje. El enfoque neuropsicológico estudia la relación entre los procesos cerebrales y comportamiento, tanto en personas con algún daño cerebral como las que no lo tienen. Tiene como objetivo de estudio las lesiones, los daños o el funcionamiento incorrecto de las estructuras localizadas en el sistema nervioso central, que llevan a experimentar dificultades en los procesos de carácter cognitivo, psicológico, emocional y en el comportamiento individual. Y por último, existe el enfoque conductista. Este postula que el proceso de aprendizaje de una lengua, al igual que cualquier otro proceso de aprendizaje humano, es el resultado de una suma de hábitos. La teoría constructivista se enfoca en el aprendizaje por las experiencias de vida. Se enfoca en el aprendizaje a través de las instrucciones de un maestro. En relación al aprendizaje, las técnicas del conductismo introducen estímulos que producen un comportamiento deseado. Estas técnicas incluyen conceptos como refuerzo, repetición y aprendizaje centrado en el maestro.